Hola, bienvenidos a una nueva videoclase. Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es prevención y control frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para poder revisar este tema que nos hemos propuesto desarrollar el día de hoy, nos referiremos a las normas que regulan esta parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los cuales son la Resolución 0312 de 2019, la Guía Técnica Colombiana GTC 45 y el Decreto 1072 del 2015, en el cual hablaremos sobre las medidas de prevención y control. Siendo así que iniciaremos por la resolución 0312 de 2019, en la cual ha establecido que para establecer medidas de control y prevención, la empresa deberá realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con las informaciones de las visitas de inspecciones o reportes de condiciones inseguras y los manuales y fichas técnicas de los mismos. Lo anterior para la prevención y su control. Se deberá evidenciar el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o reportes de condición inseguras. Las empresas deberán entregar los elementos de protección personal denominados EPP que se requieran y reponerlos oportunamente conforme al desgaste y condiciones de uso de estos. Deberán verificar que los contratistas y subcontratistas entreguen los elementos de protección personal que se requieran a sus trabajadores y realizar la reposición de los mismos oportunamente conforme al desgaste y a las condiciones de uso de los mismos. Deberá realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección personal y como control de estos anteriores se debe soportar la evidencia con documentos que prueben estas acciones de prevención y control dentro de la empresa. También tenemos como norma reguladora la Guía Técnica Colombiana GTC 45, en la cual podemos encontrar el artículo 3.2.8 denominado Medidas de Intervención, el cual reza de la siguiente manera. Medidas de intervención. Una vez completada la valoración de los riesgos, la organización deberá estar en capacidad de determinar si los controles existen, son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren de nuevos controles. Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de riesgos, es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad potencial de la lesión o daño. Esto de acuerdo con la jerarquía de los controles que ya los hemos visto, contemplada en la norma NTC OSHAS 1801. A continuación, se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles. Entre ellos está la eliminación, que es modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. Tenemos la sustitución, que es reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura de ciertos equipos o máquinas. Tenemos los controles de ingeniería, que es instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, entre otros. Tenemos los controles administrativos,
señalización, advertencias, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal. Tenemos equipos o elementos de protección personal, entre ellas las gafas de seguridad, la protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detección de caídas, respiradores y guantes, como otros. Al aplicar un control determinado, se deberían considerar los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la confiabilidad de las opciones disponibles. Una organización también deberá tener en cuenta la adaptación del trabajo al individuo, por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas y mentales del individuo. La necesidad de una combinación de controles, combinación de elementos de jerarquía anterior, por ejemplo, controles de ingeniería y administrativos. Las buenas prácticas establecidas en el control de peligro particular que se considere. La utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles. Usar medidas que protejan a todos, por ejemplo, mediante la selección de controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo. El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y si se puede implementar efectivamente dentro de los trabajadores. Los tipos básicos habituales de falla humana. Por ejemplo, una falla simple de acción repetida con frecuencia, los lapsos de memoria o atención, falta de comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos, y las formas de prevenirlos como tal. La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de las guardas de la maquinaria, la posible necesidad de disposiciones en caso de emergencias, contingencias, en donde fallan los controles de riesgo. La falla potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por ejemplo, visitantes o personales contratistas. Una vez que la organización haya determinado los controles, ésta puede necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Para la priorización de acciones se deberían tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los controles planificados. Puede ser preferiblemente que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u ofrecen una reducción considerable de este tengan prioridad sobre otras acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción del riesgo. En algunos casos, puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén implementados o aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a cabo acciones más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como una medida temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de ruido o la separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles del mismo ruido. Los controles temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo de medidas de control de riesgo más eficaces. Y por último, tenemos el decreto 1072 del 2015 en el artículo 2.2.4.624, medidas de prevención y control, en el cual se estableció medidas de prevención y control. Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización. Primero, como lo hemos visto, la eliminación del peligro o riesgo, medida que se toma para suprimir, hacer desaparecer el peligro o riesgo.
Como segunda tenemos la sustitución, medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menor riesgo. Como tercero está los controles de ingeniería, que son medidas técnicas para el control del peligro o riesgo en su origen, que es la fuente, o en el medio, tales como el confinamiento, que es el encerramiento de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador y la ventilación. Esto entre otros. Como cuarto, los controles administrativos, que son medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios de la duración o tipo de jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. Y como quinto, tenemos los equipos y elementos de protección personal y colectivo, que son estas medidas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, esto con el fin de protegerlos contra posibles daños en su salud o en su integridad física, derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal denominados EPP que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deberán usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los mismos riesgos. Este artículo tiene unos parágrafos. El parágrafo 1 nos dice que el empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que éstos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos, y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se hagan de forma tal que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de estos mismos trabajadores. Tenemos un segundo parágrafo. Nos dice, el empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones y con sujeción a los manuales de uso. Como parágrafo tercero, encontramos que el empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, de retiro y los programas de vigilancia epidemiológica con el propósito de identificar precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control. Como parágrafo cuarto, el empleador o contratante debe corregir las condiciones inseguras que se presentan en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas y riesgos asociados a la tarea que está desarrollando. Es así como se ha establecido frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la prevención y control de los riesgos, como también el objetivo de disminuir el porcentaje de accidentes laborales y enfermedades de tipo laboral. Con esto podemos dar por terminado a otra videoclase. Les agradezco por el tiempo y la atención prestada. Espero que la información que pudimos revisar de lo que es prevención y control sea de su agrado y de su utilidad. Recuerden que siempre se puede cuando se quiere. Muchas gracias.